Muy buenos días. Uno de los derechos más ignorados e incumplidos es, sin duda alguna, el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, también conocido como PTU. Se trata de un derecho establecido en la Constitución y reglamentado en la Ley Federal del Trabajo. Dicho reparto se realiza con base en las declaraciones de los patrones ante el Sistema de Administración Tributaria, SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero, desgraciadamente, muchas empresas, mediante manipulaciones fiscales, declaran menos utilidades de las que realmente obtienen, o de plano declaran pérdidas para evitarse el pago de impuestos y el reparto de utilidades. De las utilidades declaradas, el 10% se distribuirá entre el conjunto de los trabajadores, en tanto que el 90% restante se le asignará a los patrones. Abundancia para los patrones y carencias para los trabajadores. El procedimiento para la distribución de las utilidades parece más complejo de lo que realmente es. El artículo 123 de la Ley Laboral establece que, cito textualmente, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Hasta aquí la cita del artículo. Por ejemplo, si una empresa declara utilidades por 10 millones de pesos, deberá repartir entre sus trabajadores 1 millón. De la manera siguiente: 500,000 pesos tomando como base los días trabajados y 500,000 pesos con base en los salarios devengados. Primero, si durante todo el año el conjunto de los trabajadores laboraron 10,000 jornadas de trabajo, en consecuencia, durante cada jornada se generaron 50 pesos de utilidad. De esta manera, si un trabajador laboró 300 días, por este concepto le tocarán 15,000 pesos. Si otro trabajador solo trabajó 100 días, le tocarán 5,000 pesos. Y así, entre todos los trabajadores se repartirá el medio millón correspondiente. Para este cálculo, se toman como días laborados las incapacidades temporales por riesgo de trabajo, periodos pre- y postnatales, descanso semanal, vacaciones, días festivos y los permisos con goce de salario. Segundo, con el mismo procedimiento se repartirá el otro medio millón de pesos, tomando como base los salarios devengados. Se suman los salarios de todos los trabajadores durante el año y se calcula el rendimiento por peso. Cada trabajador obtendrá lo que resulte de multiplicar la cantidad ganada durante el año por el rendimiento de cada peso. Para este cálculo se considera la cuota diaria, sin tomar en cuenta las horas extras, los vales de despensa o los bonos de cualquier naturaleza. Finalmente, se suman las cantidades obtenidas por los dos criterios, por jornadas laboradas y por salarios devengados. Ese será el total de sus utilidades. Cada trabajador obtendrá una cantidad distinta en función de cuántos días haya laborado y cuál sea su salario. No participarán en dicho reparto los directores, los administradores y gerentes de las empresas. Tampoco se les concede ese derecho a los trabajadores del hogar, a los prestadores de servicios profesionales y a quienes hayan laborado menos de 60 días durante el año. Asimismo, quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas en el primer año de funcionamiento, las de la industria extractiva en el periodo de exploración, las instituciones de asistencia privada con fines humanitarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.
El gobierno promovió en 2021 una reforma a la ley en materia de utilidades. El presidente López Obrador en múltiples ocasiones la ha colmado de elogios. Por ejemplo, el 22 de abril del 2021, en su conferencia mañanera dijo, cito textualmente, ahora se logró que como mínimo sean 90 días de reparto de utilidades. Es un gran avance que el promedio sea 90 días. Pero en efecto, había trabajadores como los mineros que reciben más de 90 días. Lo que tú estás planteando, ¿qué les digo a los mineros? De que ellos no van a ser afectados. Hasta aquí la cita presencial textual. Todo estaría muy bien, salvo por una pequeña cosa. Tal afirmación es falsa. Voy a permitirme citar textualmente la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, adicionada con la reforma. Invito a consultarla a los trabajadores que todavía confían en la palabra del presidente para que se den cuenta quién es quién en las mentiras. Artículo 127, fracción octava de la Ley Federal del Trabajo. Cita textual. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto más favorable al trabajador. Hasta aquí la cita del artículo de la ley. Diario Oficial de la Federación, 23 de abril del 2021. El presidente falta a la verdad. Desgraciadamente, no hay ninguna garantía para recibir 90 días como reparto de utilidades. Al contrario, se fijó un tope máximo. Se le puso un límite a la cantidad que puede recibirse por concepto de utilidades. Los mineros, que en efecto reciben cantidades importantes por concepto de utilidades, tampoco podrán aumentarlas más allá del promedio de los últimos 3 años. Dicho sea en resumen, ningún trabajador verá incrementadas sus utilidades como fruto de la reforma morenista. La reforma no beneficia a los trabajadores, sino a los patrones. Dicho sea con toda honradez, solo los trabajadores que pasaron de la subcontratación, conocido como outsourcing, a ser contratados por una empresa bien establecida, podrán conseguir alguna mejoría por utilidades. Por otra parte, ¿cuándo deberán realizarse el reparto de utilidades? Si tu patrón es una persona moral, empresa, el plazo para el reparto va del 1 de abril al 30 de mayo del presente. En tanto que si tu patrón es una persona física, el plazo correrá del 1 de mayo al 29 de junio de este año. Si después de estas fechas no te han entregado tus utilidades, podrás demandar ante los tribunales laborales. Toma en cuenta que el plazo máximo para demandarlas es de 1 año, después del cual perderás tu derecho para reclamarlas. Ahora, que si el problema viene desde la declaración del patrón ante el SAT, ocultando ingresos o inflando gastos para reducir impuestos y utilidades, se podrán formular objeciones ante la Secretaría de Hacienda. Pero en este caso, el derecho le corresponde al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo o a la mayoría de los trabajadores. Si en tu empresa no hay sindicato, yo te sugiero formarlo. Si el que existe en tu centro de trabajo no te representa ante la empresa, yo te aconsejo que lo cambies por uno que sí te defienda. En la Defensoría Nacional de los Trabajadores te podemos asesorar gratuitamente en los procedimientos jurídicos y sindicales. No dudes en contactarnos a través del teléfono o de las redes sociales que han estado apareciendo en la parte inferior de este video. Seamos claros, los patrones buscan con todo tipo de maniobras reducir el pago de utilidades. La mayoría de los sindicatos son charros y están al servicio de los dueños de las empresas. Y el gobierno, en el discurso, está con los pobres, pero en los hechos, con los hombres más ricos de este país. Los trabajadores deben unirse para luchar por sus derechos y conquistar un futuro mejor para sus familias. Muchas gracias por tu atención. Los espero en el próximo video.